Durante gran parte de la historia de México, cocinar no era una tarea secundaria ni una molestia diaria. Cocinar era una actividad central de la vida familiar y comunitaria. El tiempo no se veía como un obstáculo, sino como parte natural del proceso. El fuego lento, la espera y la repetición formaban parte del sabor. Hoy muchas recetas mexicanas están desapareciendo no porque sean difíciles, sino porque requieren horas continuas, atención constante y conocimiento transmitido de generación en generación. Estas son 10 recetas que se están perdiendo porque la vida moderna ya no tiene espacio para ellas. 10. Frijoles de la olla a fuego lento. Los frijoles tradicionales comenzaban desde la selección. No se cocinaba cualquier frijol. Se elegían los más uniformes, se limpiaban a mano y se retiraban piedras o granos dañados. El remojo no era opcional, servía para hidratar el grano y asegurar una cocción pareja. La cocción se hacía en olla de barro o hierro, a fuego bajo durante varias horas. El hervor violento estaba prohibido porque rompía el frijol y enturbiaba el caldo. La sal se agregaba casi al final, cuando el grano ya estaba suave. Las abuelas sabían que un frijol apresurado endurece, pierde sabor y se vuelve harinoso. Hoy, aunque los frijoles siguen presentes, la técnica lenta casi desapareció, y con ella se perdió el sabor profundo y la textura sedosa que solo da el tiempo. 9. Caldo de huesos tradicional. Este caldo no era un platillo cualquiera, era una base vital. Se hacía con huesos grandes, a veces con restos de carne, que se colocaban en agua fría desde el inicio para extraer lentamente su sustancia. El fuego debía mantenerse bajo durante horas, retirando espuma y evitando que hirviera fuerte. El objetivo no era solo sabor, sino cuerpo y fortaleza. Este caldo se daba a personas enfermas, mujeres después del parto o personas agotadas por el trabajo físico. Hoy se vende como bone broth en mercados gourmet, pero casi nadie lo prepara de forma tradicional porque requiere vigilancia constante y largas horas frente a la estufa. 8. Mole casero no comercial. El mole tradicional podía tardar todo un día o más. Cada ingrediente se tostaba por separado, cuidando el punto exacto, porque unos segundos de más podían arruinarlo. La molienda en metate era lenta y pesada, pero permitía una textura y sabor que no se logran con licuadora. El mole se cocía lentamente y se dejaba reposar para que los sabores se integraran. Muchas veces se volvía a recalentar al día siguiente, mejorando su sabor. Hoy el mole industrial resolvió el tiempo, pero eliminó la complejidad y la variación que hacían único al mole de casa. 7. Puchero tradicional familiar. El puchero exigía planificación. No se hacía de improviso. Las carnes se cocían en orden según su dureza, y las verduras se agregaban en momentos precisos para no deshacerse. El caldo debía mantenerse claro y equilibrado. Este platillo tenía sentido porque se compartía en familia grande. Hoy, con familias pequeñas y poco tiempo, el puchero dejó de cocinarse porque no se adapta a la prisa ni al consumo individual. 6. Caldo de gallina criolla. La gallina criolla no se criaba para cocinarse rápido. Su carne firme requería horas de cocción lenta para liberar su sabor. Las hierbas del monte se agregaban en momentos específicos para no amargar el caldo. Este platillo se reservaba para momentos importantes, enfermedad, parto, tristeza profunda. Hoy se sustituyó por pollo industrial porque es rápido, pero se perdió la profundidad, el cuerpo y el simbolismo del caldo original. 5. Barbacoa tradicional bajo tierra. La barbacoa auténtica requería preparación comunitaria. Se cavaba el hoyo, se calentaban piedras durante horas, se preparaban hojas y se sellaba la carne bajo tierra. La cocción duraba toda la noche. No había forma de apresurarla. Este proceso requería coordinación, espacio y conocimiento transmitido. Hoy se hacen versiones rápidas porque el método tradicional no encaja en la vida urbana. 4. Aporreadillo con carne seca artesanal. La carne seca no se compraba lista. Se salaba y se dejaba secar al sol durante días, vigilando que no se echara a perder. Luego se aporreaba con piedra para romper las fibras sin pulverizarla. Este proceso requería fuerza, tiempo y experiencia.
Hoy casi nadie sabe hacerlo, y la carne industrial no permite el mismo resultado. 3. Mondongo bien limpio y cocido lento. El mondongo exigía más trabajo antes que durante la cocción. Limpiarlo correctamente tomaba horas, lavar, hervir, cambiar el agua, usar hierbas para quitar olores. Solo después se cocía lentamente hasta suavizarse. Hoy se evita porque el trabajo previo es largo y poco valorado. 2. Uchepos auténticos de maíz tierno. Los uchepos dependían del ciclo agrícola. El maíz debía cortarse en su punto exacto. Se molía a mano y se envolvía en hojas frescas. El proceso era lento y delicado. Hoy se sustituyó por masas industriales porque el proceso tradicional requiere tiempo y conocimiento del campo. 1. Caldo de gallina con hierbas del monte. Este caldo resume toda la cocina lenta mexicana. Gallina criolla, hierbas recolectadas, fuego bajo y horas de cocción. No había medidas exactas ni tiempos definidos. Se cocinaba hasta que el caldo lo decía. Era comida, medicina y cuidado. Hoy casi nadie lo prepara porque exige dedicación total, conocimiento y paciencia. Estas recetas no se perdieron por falta de sabor. Se perdieron porque el tiempo que exigían dejó de existir. La cocina mexicana tradicional no era rápida, pero era profunda. Cada hora frente al fuego construía sabor, memoria y comunidad. Tal vez no perdimos las recetas, perdimos el tiempo para escucharlas. Mientras alguien las recuerde y las cuente, todavía no están del todo perdidas. Cuando estas recetas dejaron de cocinarse, no solo se perdió el platillo. Se perdió un sistema completo de conocimiento. La cocina lenta mexicana no era únicamente una técnica culinaria, era una forma de organizar el día, la familia y la comunidad. Cada receta que tardaba horas obligaba a planear, a permanecer en casa, a compartir tareas y a convivir alrededor del fuego. En el pasado, cocinar durante horas no era visto como una pérdida de tiempo. Al contrario, era tiempo productivo. Mientras el caldo se cocía, se desgranaba maíz, se cosía ropa, se platicaba, se enseñaba a los niños. La cocina era escuela. Cuando estas recetas desaparecieron, también desapareció ese espacio de transmisión. Otro elemento que se perdió fue la relación con el ritmo natural. Muchas de estas recetas no seguían el reloj, seguían el clima, el estado del fuego, el tipo de olla y hasta el humor del ingrediente. El maíz decía cuando estaba listo. El frijol indicaba cuando aceptar la sal. El caldo pedía apagarse. Hoy cocinamos mirando el reloj, no la olla. También se perdió el criterio culinario. Las abuelas no necesitaban recetas porque sabían corregir errores. Si un caldo estaba débil, sabían cómo levantarlo. Si un mole estaba amargo, sabían equilibrarlo. Ese conocimiento no se aprende en videos rápidos ni en recetas escritas, se aprende con repetición y tiempo, justo lo que estas recetas exigían. La desaparición de estas comidas también cambió la relación con los ingredientes. Antes, cada ingrediente se respetaba porque había costado tiempo obtenerlo. Criar una gallina, secar carne, cosechar maíz o recolectar hierbas implicaba esfuerzo previo. Hoy, al poder comprar todo de inmediato, se perdió el vínculo emocional con el alimento, y con él, la paciencia para cocinarlo lentamente.